Pues también hay otro problema muy grave. Humberto Roque Villanueva, que es el encargado de población, migración y etcétera, dice que 15,000 migrantes, en su mayoría haitianos y del Congo, están varados en la frontera entre México y Estados Unidos en calidad de irregulares, porque en nuestro país no existe el término ilegal. ¿Qué van a hacer con esa gente? ¿Cuál va a ser la forma en que solucionen? Los recursos para devolverlos a sus países son enormes, solo los tiene Estados Unidos. Además es una solución, no sé si aquí aplica el término pírrico, porque lo regresas y de todas maneras, mientras tú estás regresando a unos, están llegando otros. Pero les cuesta. Y les dan un permiso por 20 días temporal, que no va a servir de nada. Y en Estados Unidos, si los aceptan a cuentagotas, no los acepta. Pero además está más grave el asunto. Pasamos de 2,000 a 3,000 a 5,000, ahora 15,000, que ellos cuentan. Hay una diferencia entre lo que ellos cuentan y lo que realmente hay, que ronda entre 5,000 más. Vamos a pensar humildemente que son 20,000. ¿Para qué les das un permiso de 20 días? Lo único que haces es exponerlos a que contaminen el ambiente, a que se enfrenten o a que los roben, porque ahora estamos viendo que los están robando los mismos agentes de migración. Y no son los únicos que están en la lista de espera en la frontera. También hay mexicanos que han sido exiliados, han tenido que salir de sus poblaciones de origen, tanto de Guerrero como de Michoacán, que son de los estados más conflictivos, que están pidiendo asilo en Estados Unidos y que también tienen una lista de espera para ver si los pueden aceptar como refugiados políticos. Entonces se están juntando así diferentes grupos en la frontera que nada más no pueden avanzar, no tienen alguna ocupación más que esperar a que les resuelvan algo. Ellos llevan comprobantes de la situación que se está viviendo en donde vivían. Uh-huh. Incluso recortes de periódico en donde se habla de la violencia imperante en esa región. Pero tiene que ser amenaza directa. El asilo político se pide que tu persona está en riesgo. Porque si yo digo con recortes de crimen que estoy en peligro, bueno, ¿te imaginas? Todo el Valle de Chalco se va para allá. Ixtapalapa. Pero muchos de ellos lo que están argumentando ante los Estados Unidos es la situación de pobreza en Haití y de falta de oportunidades para salir adelante. Ese es su principal argumento. Claro, es que hay que separarlos. Los mexicanos no son un problema, por favor. Ni son mexicanos. Son mexicanos, son muy poquitos. Realmente son muy pocos los que hacen ese trámite. Y bueno, no dejan de pertenecer a nuestro grupo, a nuestras religiones, a todo lo demás. Estos no. Estos se salen del parámetro. Con los mexicanos sí hay compromiso. Claro, debería además. Dice este hombre, todos descendemos de gente que emigró. Es José Mújica, el expresidente de Uruguay, que estuvo en una reunión con migrantes en Tijuana. Afirma que nos hemos vuelto egoístas. El expresidente uruguayo José Mújica recordó que todos descendemos de gente que tuvo que emigrar. Nos está pasando que nunca fuimos tan ricos, nunca la humanidad tuvo tantos bienes y materiales, y nunca, sin embargo, fue tan egoísta. Recibió el doctor honoris causa por la Universidad de Baja California. Fíjate que realmente estuvo en convivencia directa con los migrantes. Se sentó en las mismas mesas, comió en
en un plato de plástico, probó el mismo guisado o el mismo platillo que les hayan preparado, por más simple que fuera, a los migrantes, y ves esa actitud de verdad humanitaria. O sea, de que te pones al igual con los que están padeciendo, o sea, sin nada de predisposición o de rechazo, de que, bueno, vengo a visitarlos, pero desde mi distancia como expresidente, no, para nada, como un simple ser humano. Lo curioso es que efectivamente nosotros no los vemos como seres humanos por la diferencia que tenemos. Y sobre todo cuando racialmente tienen diferencias notables, los vemos como una amenaza personal. Pero América misma, pues no había un solo ser humano hace 20,000 años. Y empezaron a llegar a través del estrecho de Bering y por las islas Aleutianas y costeando en lanchas, y finalmente llegaron colonizaron Norteamérica, cruzaron el incruzable estrecho del Darién en Panamá, el tapón de Darién, llegaron a Sudamérica y en menos de 2,000 años ya estaban en Cabo de Hornos. Pero sabes que yo en este caso creo que la discusión no tendría que ser si son de África o si son haitianos, si son negros o si practican una religión distinta. Creo que el problema es la infraestructura que el gobierno mexicano no tiene. Y tienes una población muy marginada, tu propia población marginada. Claro. Entonces, creo que el gran problema y la discusión no tiene que centrarse tanto en que no vengan los migrantes, sino más bien cómo resuelves algo que se puede convertir en una crisis incluso humanitaria. Porque tú tienes una población demasiado marginada, demasiado desigual, hay pobreza en la frontera, hay narcotráfico y en todo caso, en primera instancia tienes que tratar de hacer que tu población esté en mejores circunstancias. Ahora, ¿cómo combinas esa necesidad y prioridad tuya de gobierno con esta otra parte de los migrantes? Y no me refiero a que haya que sacarlos, sino algo tiene que hacer rápidamente el gobierno para que esto no se vaya a convertir en una situación caótica humanitaria. Sí, por fortuna todavía no es el objetivo de los migrantes quedarse en México. Pero sabemos que no les va a quedar otra alternativa, Mario. Estados Unidos no va a recibir a todos. Exacto, tenemos que cerrar nuestras puertas y crear visas. Estados Unidos cerró las puertas hasta el próximo año ya. Bajó la cortina. ¿Y no podemos hacer lo mismo? Bajamos la cortina. Es que necesitamos ir en conjunto con las políticas de Estados Unidos y lo tenemos que entender. No podemos ser el trampolín para Estados Unidos. No podemos. Como dice Alejandro, dijo también Mario, es que vienen de su país porque la desertificación y porque la inseguridad. Pues en Zacatecas es lo mismo, ¿eh? En San Luis Potosí, peor. Y no están protegiendo a nuestra gente. Estados Unidos ya lo dijo ahorita. Puertas cerradas. ¿Cómo se llama usted?